Qué belleza, qué belleza. Bueno, pues ya, bienvenidos nuevamente a una edición más de La Taberna Geek. Si algo nos gusta más aquí en La Taberna Geek es entrevistar a gente interesante con nuevos, con pasiones diversas. Y bueno, pues en este caso Esteban Gil, siempre acompañándome aquí con esta chela. Y pues presentando a un gran amigo, otro maldito friki como nosotros, en muchas cosas, en cine, en música, en todo, pero que nos viene a platicar sobre los viniles, ¿no? ¿Cómo se llama, pues? José Rodríguez. Perdón, es que Rodríguez, no es José bien. Rodríguez. Salud, hermano, como siempre, una buena chela. Nos trajo una tornamesa que no sirve, ya no camina. Pero están preciosos los viniles. Están preciosos. Yo tenía uno que era verde y el de Odisea Burbujas. En mis tiempos también decían que acetatos, ¿no? Se llamaban así. Sí. Pero acetato es por el material del que están hechos, supongo, ¿no? De hecho, es algo, una de las diferencias que hay que dejar claras. El acetato es el primer disco que sale después de grabarlo. O sea, sería como el original, el máster original de toda la demás serie de discos que va a salir de ahí en adelante. Okay. Y se le llama viniles porque ya el material que se usa después es el vinil. Ok. Entonces técnicamente es un error decirle acetatos. Técnicamente es un error, a menos de que tengas el acetato original de cuando se hizo la impresión del disco. Ok. Bueno, pues este es un formato de música que durante mucho tiempo fue el rey, ¿no? de todas las casas. Yo creo que todo el mundo seguimos teniendo tornamesas y acetatos de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? De alguna manera eran limitados, creo yo, en el sentido de que no le cabía mucha música. ¿Cuántos minutos normalmente se grababan en un acetato? Pues en que son en estos que son de 12 pulgadas, que son los más comunes, les caen como más o menos 25 minutos por cada lado. Y sí es un poco limitado, pero técnicamente un disco más o menos anda en eso. Cualquier disco de rock o de música comercial anda entre la hora, 45 minutos, una cosa así, entonces le cabe perfecto. Pues. Algunos más. Pues hacían esos famosos álbumes dobles, ¿no? Ajá, que si ya no, los extendían y eran 2 discos en lugar de uno. Todo dependía de... Oye, ¿y qué diferencia hay, por ejemplo, de los... He visto que hay unos discos más pequeñitos que incluso el huequito para entrar es mucho más grande. Creo que se les pone un adaptador como ese, ¿no? precisamente. ¿Qué diferencia hay entre esos discos? ¿Por qué más chicos y por qué con ese hueco más grande? Bueno, igual que en la industria discográfica o musical de hoy en día, previo al lanzamiento de un disco salían sencillos promocionales. Okay. Entonces esos disquitos eran una canción por un lado, una canción por el otro, y la diferencia sería, además del tamaño, que corrían a una velocidad mayor. Y pues era eso, eran de ahí el que sencillos. Se dicen 33, 45, 76, son las revoluciones. Exactamente. A las que corrían. Ok. Y bueno, ahora, supongo que tú todos los discos, los viniles que tú tienes, no los tienes desde que eras pequeño. O algunos. Tal vez algunos se los robaste ahí a tus abuelos. Sí. Pero ¿desde cuándo empieza a ti tu pasión, tu interés por empezar a coleccionar viniles? Bueno, en mi casa, como bien dices, siempre hubo viniles ahí arrumbados y un poco empolvados, de mis padres, de mis abuelos. Y específicamente... Todos tuvimos en casa un disco de Ray Conniff. No sé por qué. De veras que sí, ¿qué dices? Yo no conozco un amigo que no tenga un disco de Ray Conniff ahí de su papá o de su abuelito. ¿Quién los compraba? No sé. ¿Quién sabe? Ellos también. Sí. En mi casa, creo que la gran mayoría eran por parte de mi mamá de Rigo Tobar y por parte de mi papá eran los Clonics. O los Freddys también. Entonces, pues bandas pues que a mí realmente no me gustaban, ¿no? Pero por ahí había un par de cosas como Luis Miguel, y en mi infancia decía, Luis Miguel,
tomaba el disco, lo ponía y recuerdo muy bien, no sé si eso podría ser el inicio de mi pasión, pero yo me quedaba hipnotizado viendo la aguja recorrer los surcos del disco y con este reflejo que tiene. Entonces yo me quedaba viendo y no terminaba como mi cerebro de procesar el cómo esto produce sonido, ¿no? Entonces era para mí pues hipnotizante y no podía dejar de verlo. Literalmente me paraba junto al estéreo y me quedaba viendo el disco dándole vuelta con la aguja, ¿no? Bueno, ya tiempo después me hice fan del rock y de mucha música. Entré a Nirvana. Entonces, como en el 2011 se cumplían 20 años del lanzamiento de Nevermind. Entonces me di cuenta, ya pues viendo en internet y buscando información, que iban a reeditar el disco en un box set, edición especial de lujo, con 4 viniles del disco Nevermind. Entonces, o sea, el disco de Nevermind estaba dividido en 4 viniles. No, era el primer disco, te lo muestro, aquí lo tengo. El primer disco era... El primer disco era el disco original, como tal, y los demás discos venían lados B, o algunos mixes del productor, o algunas sesiones inéditas, ¿no? Entonces sí. Entonces, por ejemplo, esta funda contiene el primer disco, está los lados B, está otras cositas, remixes y esas cosas. Son 4 discos, entonces lo mandé a pedir por internet, me llegó y fue el primer vinil que yo compré por mi cuenta. Un amigo me hizo el favor de encargarlo porque no tenía tarjeta de crédito. Y te llegó y fascinado con este primer y fascinado, o sea, yo dije, ¿esto o sea, qué? O sea, supongo, digo, no sé quién es esta banda. Hasta cómo huelen, ¿eh? O sea, no lo están oliendo. Te iba a preguntar quiénes son estos, qué han hecho, por qué son famosos. No hicieron nada, pues. Pero, digo, tú como fan de Nirvana, supongo que habías escuchado 1000 veces los discos de Nirvana, ¿no? Ajá, sí. Realmente, sí hubo una diferencia cualitativa cuando tú agarras que justamente es que tenemos aquí, pones el vinil en tu tornamesa y lo escuchas. ¿Realmente hay una diferencia? Pues mira, yo... No, cualitativa, y no me refiero que se oiga o que se escuche mejor, sino que haya una diferencia que tú puedes decir, me gusta más cómo se escucha en vinil. Bueno, la primera vez que yo escuché Smell Like Teen Spirit fue en un disco promocional de una estación de radio. Entonces a mí me fascinó, realmente... no tenía imagen. Por pura casualidad, ¿qué estación era? Era Super Estéreo. Okay, de las buenas estaciones de antaño, ¿no? Entonces, de hecho, hay una anécdota que le cuento a la gente, que cuando yo por primera vez escuché Nirvana, todo el mundo hablaba de ellos, y yo tendría unos 12 años, 11 años, y era como la banda de moda. Entonces, mi imagen de ellos era, y raramente tenía bien ubicado a ZZ Top y a Metallica. Entonces dije, ha de ser como una combinación de ellos dos, más greñudos y más barbones. Pero ya cuando los vi dije, estos son como muy parecidos a mí en cuanto a la edad, en cuanto a la forma de vestir. Entonces fue pues una gran sorpresa, ¿no? Te digo, le escuché de Smell Like Teen Spirit por primera vez en ese disco promocional, y luego a mis manos llegó, cuando tuve dinero, cuando alguien me lo regaló, el disco en CD, y lo puse en un estéreo y lo escuché, y probablemente no pude apreciar la diferencia, ¿no? Y de ahí el cambio fue a lo digital. Entonces era escucharlos con audífonos casi todo el tiempo, o en la computadora, o... Pues sí, era como muy accesible, pero todo en digital. Cuando escucho esto, lo vuelvo a poner lo pongo en una tornamesa por primera vez, hay cosas que no escuchaba, pues. Había bajos, rasgueos de guitarra que en esos pequeños auriculares no se perciben. Y también esto pues es una sala, un cuarto mucho más grande con bocinas más potentes y mejor calibradas, quiero pensar. Entonces el sonido era como envolvente, de hecho pues, llenaba toda la habitación y era como una experiencia diferente. Es algo que fíjate que las generaciones nuevas, bueno, a mí ya sí me tocó escuchar viniles, luego la limpieza del CD, porque es un sonido más limpio.
Y ya el resto con el MP3 no se nos olvida que es una compresión. Entonces, para quitar la compresión tienes que quitar mucha información. Pues igual que una imagen, ¿no? Con el JPG, ¿no? Que cuando la haces grande empieza a hacerse toda fea. Pixeleada porque no contiene información. Y esta sí tiene todo, ¿no? Tiene todo. De hecho, hay una gráfica. O sea que técnicamente la calidad de audio que se puede grabar en un vinil es mayor que la que se graba en un formato digital. En un formato digital sí, como MP3 y ese tipo de compresiones, pero el CD técnicamente es un poco mayor, pero es una cosa rara porque según entiendo el oído escucha cierta frecuencia, entonces esto da exactamente en esa frecuencia y el CD está un poco arriba, entonces si fuera mejor no lo alcanzas a percibir, pues, y esto es justamente, da en el clavo, pues. Y también estuve leyendo un poco y decían que desde los 25 años en adelante las personas, el ser humano empieza a disminuir su capacidad auditiva. Pierdes ciertas frecuencias y no las puedes captar. Entonces vas escuchando menos. ¿Qué? Y pues eso, o sea... Y el vinil sigue estando en las frecuencias que se siguen escuchando. En las que se siguen escuchando, exacto. Okay. Vaya, te lo pongo así, un CD nuevo y un vinil nuevo suenan exactamente igual. O sea, no hay manera de diferenciarlos, ¿no? Pues el problema entonces era, por ejemplo, en los viniles cuando se rayaban o que se ensucian y empezaba a sonarse así. Que es fascinante. Hace poco fui con una sobrina que también tiene un tornavesa y puso un disco de Elton John viejito que tenía de mi hermano. Y lo puse y empieza a sonarse así como... Y de todos modos tienes un encanto de genial, ¿no? Yo iba a comentar eso, que eso en su momento era hasta parte de la música. Ajá. Y justamente gracias a José, yo conseguí un disco que en su momento a mí me encantaba, Duda Mata, de José Fox y Carlos S.G. Y me acuerdo que yo la primera vez que lo escuché fue en vinil. Entonces, de por sí el disco es acá como un poco gótico, como medio oscuro, pero con ese scratch que se escuchaba te daba una atmósfera bastante particular. Sí. Ese disco ahí en alguna borrachera de joven y todo se perdió. Lo volví a conseguir cuando lo rentaron en CD y lo escuché y era así que, pues sí es la música y sí es el CD, pero ¿por qué no me hace sentir lo mismo que me hace sentir, no? Exacto. Y un día le lo comenté a él y en una de sus idas, de sus búsquedas, de sus compras, llegó y me dijo, mira, te conseguí otra vez el Duda Mata, y lo volví a escuchar y fue así de, por Dios, sí hay una diferencia, ¿no? En ese caso, por ser una música oscura, una música así como muy letárgica, el scratch era algo que le daba personalidad. Tal vez no suceda con todos los géneros, pues, pero yo sí tengo esa experiencia en particular con ese disco, ¿no? ¿Y tú qué crees por qué es que regresó? ¿O por qué se está haciendo otra vez como que popular el tener vinilos? Pues porque sí es cierto, ahora que lo comentas, ya no solo es ir a escarbar entre las cosas viejas no, ya encuentras de toda la música nueva. No sé si todas las bandas, pero últimamente salen lanzamientos de discos y salen tanto en CD como en vinil. Pues pues la cosa es como bastante sencilla. Justamente yo pensaba en eso alguna vez. Discutía con un amigo que él estaba de viaje en Canadá y me había dicho que había comprado un disco que a los dos nos gusta mucho en descarga digital. Y yo le decía, así sin ser todavía fan del vinil ni nada, le decía, ¿pero qué compraste? Nada, ceros y unos, o sea, no tienes nada que tocar, nada que tener. Bueno, y ya después, ya más inmerso en estas cosas, me di cuenta exactamente de eso, que los archivos digitales no tienen un valor, se deprecian casi instantáneamente en el momento de comprarlos o de tenerlos, ¿no? Y no puedes heredarlos. Porque según entiendo, los contratos que haces con iTunes y este tipo de lugares... No las puedes compartir, los compras. No las puedes compartir, los compras para ti, pero no los tienes, o sea, no quieren tener lo que es más como un servicio. Ajá.
Y que es justamente algo que a mí me llama la atención, que es como este culto al objeto, ¿no? Nos encanta, es como alguna vez decían, por ejemplo, yo como gran lector, decían, es que ahora con los libros digitales pues van a sustituir al libro. Jamás se va a comparar tener un libro y tenerlo tú en tu librero y poderlo agarrar cuando te dé tu gana. Sí. Haya luz o no haya luz, tengas batería, no la tengas, el olor, la textura, o sea. Entonces, eso, supongo que eso también se traduce a los viniles, ¿no? El arte, ¿no? El que arte tiene, o sea, una USB no te da esto, ¿no? No, nunca. O sea, no lo puedes, no lo puedes apreciar así. ¿Este disco de quién es? Es de Crosby, Stills and Nash. Exacto. Una super banda setentera. Y todavía con John, ¿no? Después con John, exacto. Todavía fueron los primeros, ¿verdad? Este disco es una joya. Aparte del disco de Nirvana, que entiendo que lo compraste como una edición que se lanzó hace unos pocos años, en el 2011, ¿tú tienes más discos que hayas comprado nuevos o tus discos en general son más bien discos viejitos que has estado buscando y desenterrando de algún lado? Sí, para mí lo importante es, como amante de la música y amante de la música de los 70s, el Hotel California, ¿verdad? Hotel California, de las Águilas. Me parece muy importante eso, es como una especie de búsqueda, de tratar de encontrar ese disco que se tocó en los años donde la banda tenía su auge, donde vivió, pues. Entonces, recuperar un disco de esos y volverlo a tocar, para mí da esta impresión de tomar un pedazo de la historia y traerla de nuevo, ¿no? Y por eso me gusta a mí buscar discos viejos, en buen estado. Entonces, buscar discos viejos a ir al Mix-Up, al Mr. CD o a cualquier tienda de discos a comprar un disco totalmente nuevo, impreso o creado hace 6 meses. Sí, no, te digo, estos discos que fueron editados hace muchos años, nunca los compraría nuevos. ¿Por qué eso? Porque están remasterizados, pierden un poco de esa magia que tuvieron cuando fueron grabados originalmente. Y probablemente la tecnología no era tan buena, pero eso es parte de lo que el artista quería. O sea, es como querer volver a pintar, no sé, la Mona Lisa con las pinturas actuales, ¿no? O sea, no te va a dar lo mismo. La Mona Lisa en un plotter. Volvemos a lo mismo, Miguel. Una USB no les da esto. Un iTunes no les da esto. Sí, no. Mira, pues tiene las canciones atrás escritas, ¿no? Sí, ya es hora de los plus. Digo, aparte del vinil, yo recuerdo que era como un poco la sensación que te daban cuando comprabas un disco o un cassette que traía su arte, ¿no? Porque no solamente compras la música, compras también el arte. El concepto total. El concepto del disco como tal. Ahora es caro tener eso, porque la verdad es que, bueno, si lo ves, como dices tú, digital, hasta ni siquiera sin pagar estás bajando la música, ¿no? Ajá, uh-huh. Y pues eso se pierde mucho lo que estamos diciendo, ¿no? De apreciar lo que está haciendo el artista. ¿Y qué tal es qué tan cara es esta afición? Sí, es un lujo, porque... Creo que lo valgo. Sí, totalmente Palacio. La cosa es que sí es un poco caro, pero creo que sí, como dice Chente, lo vale por toda esta cosa que tienes, ¿no? Al final de cuentas, estos discos que he conseguido y que he comprado, algunos nuevos, algunos no, pues se los voy a dar a alguien, ¿no? Y esta coleccioncita que no es muy amplia. ¿Son todos los discos que tienes o tienes más? Tengo más, pero estos son como los míos, los joyas que... ¿Cómo en cuánto andan un disco normal, o sea, de esos nuevos que compras? Uh-huh. ¿Y hasta cuánto podrían llegar a valer? Pues mira, lo que pasa es que algunos artistas actualmente ven el potencial de esto y sacan ediciones especiales previas al lanzamiento del disco. Entonces, estas ediciones especiales, el vinil puede venir de color o con una foto, o numerados, sí, o algo como el de Nirvana que te mostré. Seguramente las próximas ediciones saldrán con un disco menos, o
y ya no será tanto el valor que tiene porque estas ediciones serán únicas, ¿no? Pero un disco normal en el mercado está como... Es como los cómics, ¿eh? A mí me da risa con los videojuegos que dicen edición especial, güey. O sea, te voy a vender esto en 5,000 pesos porque solamente hicimos un tiraje de 5,000 millones de videojuegos igualitos. Y ahí vas a comprar y pagar 5,000 pesos. Y dices, tengo uno de los 5,000 millones. En realidad son todos de la humanidad, ¿no? Exacto. Pero digo, cuando uno es fan, obviamente lo haces, ¿no? Sí, y es que también es eso. O sea, si vas a comprar uno de 5,000 millones, pues, ¿qué sentido tiene? Si hay una edición especial de 500 copias, vale la pena tenerlo, ¿no? Incluso algunas veces salen al mercado el día que se van a lanzar y ya están agotadas porque se pidieron en prepago o en preventa. Oye, yo creo que esto da para más, pero vamos a hacer un pequeño cortecito para poder seguir hablando de esto, porque hay muchas cosas, porque yo tengo unos discos de Carlos Gardel y quiero que me diga cuántas cosas. Salud. Saludos.